Piali, neno toca lilica el tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la novena casilla de la 15ª trecena. El tonali chignawi oso matli, 9 mono. Este monito viene del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, del de las mujeres. El color es el negro. Y es un monito que aparte de ser un animal que en la naturaleza es muy diestro, hábil, inteligente, porque desarrolla sus propias herramientas, anda de rama en rama, hoy viene potenciado en su capacidad intelectual, porque al estar en el numeral 9 viene acompañado de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el señor del conocimiento, la serpiente preciosa, ese señor que nos heredara la cuenta Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo y en la que encontramos la certeza de nuestra vida, en donde encontramos cómo funciona todo lo que habita en este espacio-tiempo. Quetzalcóatl viene acompañado de un ave maravillosa. ¡Goro, goro, 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 goro! Ya saben quién es, ¿verdad? Huixolotl, el guajolote. Esta ave tiene la habilidad de hablar todas las lenguas. Por eso es que, siendo políglota, se elige para los rituales en donde se busca comunicar un mensaje a los seres sobrenaturales, a los seres divinos. Recuerden que este monito hoy, el Chignahui Ozomatli, está ubicado en la trecena, en donde la regente es la señora Itzpapalot, la gran mariposa de obsidiana. Así que esta señora con sus alas alienta a este monito a que siga haciendo una tarea muy importante en el mundo maya, que es sembrar cacao. ¿Y quién viene en el signo? Bueno, Ozomatli tiene como regente a un ser maravilloso, joven, festivo, alegre, que es Xochipilli, el príncipe florido. Él nos trae hoy todas las flores que necesitamos para abrir nuestra conciencia, para alimentarnos, para adornarnos. El príncipe florido Xochipilli es la advocación juvenil del gran principio masculino que es Tonacatecutli. Antiguamente había fiestas de gozo, de placer, de baile y de disfraces en honor a Xochipilli. Él lo vemos en las representaciones líticas lleno de flores y de plantas que nos permiten precisamente esos estados alterados de conciencia para acceder a ese otro plano que hoy nos lleva o nos acompaña o nos permite más bien ese transitar por este tiempo del hombre y el tiempo del mito, el señor de la noche, Istli, que como lo vemos tiene una patita sobre la montaña, sobre la tierra y otra patita allá en el espejo de agua, que sabemos que el agua, como el mar, es ese caldo de cultivo en donde también la vida se genera, donde un sol se transformara en jaguar, donde Quetzalcóatl se bañara y naciera el Sinacantli, en fin, muchas historias. En este vasto universo del tiempo, Chignahui Ozomatli se alza como un canto de vida, una danza vibrante, colores, sonidos, donde cada nota es una sonrisa, una carcajada que resuena en el corazón de todos nosotros los hombres y las mujeres y los niños y las niñas y todos los seres humanos. Miren, Ozomatli está conectado a la humanidad, porque en la mitología se cuenta que en el mundo maya, por ejemplo, los hombres de madera, cuando fueron deshechos porque pues no estaban buscando perfeccionar a la humanidad, dijeron, no, los hombres de madera no nos funcionan. Bueno, las aguas se elevaron y estos hombres de madera, algunos pudieron nadar, otros no, y otros quedaron atorados en los árboles y se convirtieron en monos. También cuando el segundo sol, que fue precisamente Quetzalcóatl, terminara, dicen que hubo unos fuertes vientos y los seres humanos que estaban ahí pidieron a los dioses, por favor, ayúdanos, no queremos morir. Y entonces algunos se agarraron de los árboles y ¡fu! Corría el viento, ¡fu! Y ellos agarrados de ahí se convirtieron también en monos. En el mundo maya también hay una historia muy bonita de dos seres, dos personajes divinos, porque eran los primeros hijos del maíz,
que, bueno, eran arrogantes, muy sabios, unos grandes artistas, escribanos, pero eran arrogantes y un poco flojos para eso de andar cazando lo que iban a comer. Después tuvieron otros dos hermanos, y estos son Hunahpu y Balanqué. Ellos eran muy buenos cazadores, con sus cerbatanas agarraban, atrapaban aves y bueno, pero estaban cansados de que sus hermanos mayores siempre se burlaran de ellos y les hacían, ya ven cómo son los hermanos mayores, a veces con los menores. Entonces, que los engañan y les dicen que habían atrapado muchas aves, pero que se habían quedado arriba de unos árboles y que por favor los ayudaran, que solamente ellos podían. Entonces, pues hombre, ellos que eran tan presumidos, pues dijeron, ah, sí, claro, nosotros vamos a bajar esas aves. Subieron a los árboles y al estar allá arriba se dieron cuenta que estaba muy alto. ¿Y ahora cómo vamos a bajar? Y entonces, no podemos bajar, le gritaron a sus hermanos, a Hunahpu y Balanqué. Y estos que eran tremendos, y yo creo que también tenían un espíritu de mono porque eran muy inquietos, les dijeron, desátate el mashtlat. El mashtlat era como un taparrabo. Y con ese agárrate y te cuelgas y ya bajas. Ah, bueno, y entonces estos se quitaron el mashtlat, lo agarraron del árbol y se colgaron para bajar. Y hombre, pues miren, es esto. Y se convirtieron en monos. Así que los monos en el mundo maya están siempre representados en las vasijas como grandes escribanos, artistas, seres de conocimiento. Así que recuerda que hoy que estamos en el numeral 9 tienes la capacidad de incrementar tu intelecto y como está Xochipilli, de aumentar tu gozo por la vida, de ser un príncipe o una princesa florida que danza y que hace de este mundo una gran sinfonía, que se une con todos los demás porque los monitos son gregarios, pasan mucho tiempo esculcándose unos a otros. Ese proceso de generar la limpieza, el aseo personal entre unos y otros promueve la comunidad. Ellos son muy de andar en familia. Así que Chignahui Ozomatli hoy nos inspira a crear grandes sueños, a hacer poesía, a hacer danza, a hacer la misma esencia de tonali en movimiento. Y yo he escrito esto, oh Chignahui Ozomatli, rey de risas y de juegos, en el vaivén de tus movimientos encuentro el eco de mis ancestros, de los primeros hombres de madera, de los sobrevivientes del segundo sol, canto de monos entrelazados en la danza de la vida, hijos de la tierra, que en el cacao hallan su esencia, siembras risas en cada salto, transformas la tristeza en alegría, con tu cola en lo alto, tejes sueños en el aire, susurros de sabiduría que brotan de la selva. Eres también como un niño que juega, el hombre que se rinde al viento, un puente entre lo humano y lo divino, como el dios del cacao, el Chuaj, que en la mitología resplandece, despiertas la chispa de la creación. Oh Chignahui Ozomatli, en tu travesura al Yayauqui Tezcatlipoca encuentro, ahí donde el espejo de obsidiana me muestra mi verdad, pues el nahualizado en mono es un recordatorio de que en la risa habita la fuerza de estos pueblos, la magia de la vida. Monos araña, monos aulladores, sembradores de esperanza en un mundo que a veces olvidamos. Con cada aullido, con cada salto entre las ramas, nos enseñan que la libertad es un canto compartido, que en la comunidad florece y en el amor se multiplica como el cacao sobre la tierra. Hoy me voy a tomar un chocolate en honor a Chignahui Ozomatli, héroe de nuestros corazones, que dándonos su risa nos acerca a la sabiduría traviesa del príncipe florido de Xochipilli, para recordarnos que el poder se halla en nuestra alegría, en nuestra sonrisa, que hoy podemos renacer como esos árboles de cacao, que podemos ser la promesa, igual que ese fruto brillante, un legado de los dioses, un abrazo de la tierra que nos aguarda en cada amanecer con una esencia divina. Y el conjuro para tonali es el siguiente, a partir de la imagen, de las imágenes mánticas. Miren, hoy de ese cielo nocturno,
una flecha desciende, cae sobre el rostro del mismo Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana que a veces se convierte en mono para seducir a los ingenuos. Así que una flecha luminosa en medio de la nocturnidad al encuentro con el espejo de obsidiana es un despliegue de chalchuhuites. Yo ya me he puesto los míos, de piedras preciosas. Hoy cobra fuerza mi nahual. Mi piel luce flores hermosas, fragantes, que también coronan mi frente. Endulzan mis sentidos, me conducen en un trance que me permite ver al mismo Yayauquitezcatlipoca de frente. La señora Itzpapalot me hace viajera de los planos, igual que el viento, igual que Hecatquetzalcóatl que recorre el ultramundo. Yo, como Chignahui o Xomatli, hoy soy habilidad para la comunicación, la destreza, la mente ágil, soy sonrisa oportuna, respuesta ocurrente de un intelecto audaz. Conviértete hoy en un mono festivo, ve y reparte semillas de cacao, de riqueza, y recuerda que si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues un placer compartir y hasta pronto. Yo ya me voy a colgar de los árboles. ¡Ah! Timota.